cada pila 2 mililitros de ácido sulfúrico, 2 mililitros de cloruro mercúrico, 2 mililitros de nitrato de cobre y 2 mililitros de nitrato de sodio. En la primera hilera donde contiene todo magnesio, ¿no? Todo magnesio acá, magnesio. Vamos a poner acá, magnesio, 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 magnesio. En la siguiente serie va a estar el cobre, 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 cobre. Vamos a colocar similarmente 2 mililitros de ácido sulfúrico, cloruro mercúrico, 2 mililitros de nitrato de magnesio, 2 mililitros de nitrato de sodio. Luego de terminar de preparar, dejamos reposar por 20 minutos. Después de esos 20 minutos van a observar qué ha sucedido en cada caso. Van a verificar lo que han hecho teóricamente con los potenciales. Entonces, ¿en dónde se ha reducido uno? ¿Y dónde se ha oxidado? ¿No? Entonces, sus deducciones a través de los potenciales se han dado o no. Entonces, eso es lo que van a verificar experimentalmente en casa. Luego pasamos a la parte 2, celdas proteicas o pilas, que consiste en celda formada por semipilas, ¿no? En este caso, una celda va a contener magnesio como electrodo y un ion. Muestra acá, ¿no? La celda magnesio, el electrodo y su respectivo ion. En otra celda, este 2 rayitas significa puente salino. Esta es la otra celda. En esta celda va a estar iones cobre con su respectivo electrodo, ¿no? Electrodo. Este es el positivo. Entonces, inicialmente dice que sin puente salino vamos a hacer la medición del voltaje. Entonces, una vez hecho la medición, anotamos cuántos voltios hemos hecho la lectura. Posteriormente, dice con puente salino. Colocamos el puente salino, ¿no? Haciendo la conexión a la celda y hacemos la medición respectiva del voltaje. Nuevamente, acá anotamos el voltaje y ahora bien, ese voltaje medido tenemos que ver con los potenciales. Vamos a tener los potenciales de magnesio, ¿no? Más 2 electrones. Y acá vamos a tener la otra potencial, el cobre, que se va a reducir. Potencial, ¿no? Entonces acá va a haber un valor, acá otro valor, debemos sumarnos el potencial de la celda. Esa suma, ¿no? Es teórica. Entonces la parte experimental, cuando leemos, vamos a obtener un valor quizá menor que ese teórico. A veces mucho menor, ¿no? Como en la mañana hemos utilizado el puente salino, entonces inclusive van a leer mucho menor. Entonces, ¿cuáles son las razones para obtener ese valor? ¿Por qué no obtenemos igual al teórico? ¿Cuál es la explicación? ¿No? Entonces hay una serie de factores que van a tener que explicar, ¿no? Que implican que ese voltaje leído no es igual al teórico. ¿Estamos jóvenes? Entonces esa es la tarea que vamos a ver hoy día en esta parte de la celda, ¿no? Y la otra celda que van a preparar es la celda formada por semipilas, ¿no? Plomo como electrodo con su ion. Puente salino, cobre, ion con su electrodo de cobre.
de potasio. Entonces, acá inclusive ponemos ahí cómo se oxida. Por lo general, acá se pone el ánodo, ¿no? ¿Estamos? Por lo general, acá se pone el ánodo y acá el cátodo. Deducimos, plomo pasa acá, potencial 0,3 aproximadamente. Reducción del cobre, potencial más 0,34. Entonces, sale 0,47 más. Entonces, ese es el teórico. El experimental, claro que lo van a obtener a lo menor. Entonces, tienen que explicarlo por qué. ¿Cuál es la razón de obtener ese menor valor con respecto al teórico? ¿Estamos jóvenes? Bien. Luego de hallar todos los potenciales ahí y explicarlo a los pormenores, se pasa al siguiente ensayo, que consiste en efecto en la concentración con este agente oxidante como el sulfuro de sodio. Este va a ser demostrativo. Eso lo vamos a explicar en la demostración. ¿Estamos jóvenes? Bien. Inmediatamente después de esto, hacen la conexión de la electrólisis de iodo de potasio en solución acuosa. Para ello, van a disponer del tubo en U. En el tubo en U lo van a colocar el iodo de potasio. Ojo acá, el iodo de potasio más o menos, algo de dedo, un dedo, ¿sí? En el extremo del tubo, esta altura más o menos, ¿no? Un dedo y medio más o menos. Cuando lo colocan los electrodos en los extremos se va a subir el límite, ¿no? De tal manera que no debe sobrepasarse de manera en exceso. Debe estar al límite del borde del tubo, del extremo del tubo. El extremo del tubo, en este caso. Acá. Ahí debe estar cuando lo colocan los electrodos, la solución. Y hacer la conexión a una fuente de más o menos de 6 a 12 voltios. Es el transformador que está ahí. Es lo que está haciendo esa corriente continua. Va a ser una salida acá en los bordes de 6 a 12 voltios. Van a hacer la conexión, ¿no? Para el esquema, como esta, ¿no? Y lo ponen. Entonces va a ocurrir lo siguiente. En uno de los extremos, ¿no? Yo le he puesto este extremo, ¿no? Va a comenzar a aparecer, ¿no? Una solución. La solución va a comenzar a aparecer algo pardo rojizo, ¿no? Pardo rojizo. Entonces, ese pardo rojizo me está indicando que en este caso el yodo estaba como anión, se está transformando en yodo molecular. Pues al transformarse el anión, quiere decir que se está reduciendo oxidando. Si el yodo está y está pasando a yodo molecular así, ¿no? Se está oxidando. Entonces, como se está oxidando ahí, quiere decir que en esa zona se llama ánodo. Y por inercia, lo ordenado es ánodo. Entonces, en el cátodo se estará reduciendo y el ánodo se está oxidando. En este caso ya sabemos quién se está oxidando. Acá en el cátodo, ¿quién se irá a oxidar? ¿Quién se irá a reducir? Ya le he puesto acá ya el agua, ¿no? Entonces, el potasio, ¿por qué no? Ustedes, así conocimiento simple nada más, ¿no? El potasio cuando está en sólido, en medio acuoso, ¿cómo es su reacción? Bien bonito. Entonces, por eso el potasio no puede reducir. Entonces, el que se va a reducir es el agua. Ahora, eso se puede demostrar como potencial. Entonces, la tarea es, ¿cómo lo explicas con potencial? Inclusive normal que sería citado. Entonces, por esas razones, el agua se reduce y nos va a dar hidrógeno y OH. Va a aumentar la concentración de OH. Entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente. Primerito, antes de poner los bordes, medimos el pH.
Y luego cuando finalizamos toda la electrólisis, medimos el pH en ese extremo. Solamente en ese extremo, no acá. En el extremo donde hay la base. ¿No? Medimos el pH. De esa manera, ¿no? Inclusive podemos medir el volumen. ¿No? Va a tener un problema de ese tipo de electrólisis. Bien, entonces el agua se reduce por más hidrógeno y acá se va a producir, ¿no? Más hidrógeno. Cuando la concentración de yodo para los rojizos ya aumenta, tal es así que ya está en la mitad, ¿no? Sobrepasando, en ese instante se desconecta. Pero cuando hacen la conexión deben haberlo tomado el tiempo, de tal manera que cuando desconecten, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Estamos? Entonces tendrían el tiempo, el pH, ¿no? Y el voltaje. Inclusive se puede medir hasta la intensidad de la humedad que está pasando a través de esa solución. Bien, una vez terminada la electrólisis, ¿qué van a hacer? En el extremo del ánodo, o sea, donde se ha producido el yodo, en un tubito, ¿no? Si les he dado el tubito de 13%, si no, lo hacen en el tubo grande, ¿no? Extrae 1 mililitro aproximadamente de esta muestra y lo añaden tetracloruro de carbono con la aplicación que debe dar ¿qué color? El tetracloruro de carbono al disolver al yodo, ¿qué color representa? El lila. Entonces color lila, verifico que se ha producido yodo. En el otro extremo, similarmente, en un otro tubito, saco 1 mililitro, ¿no? De muestra y añado fenolftalina. Como decimos que está produciendo COH, con la fenolftalina debe darle rojo grosella. A esta solución que está con rojo grosella, lo añado y cloruro férrico, lo agito y se va a volver color rojizo, casi brillante. Ahora, esa coloración representa es supuestamente pues, lo verifican ustedes, Plasmicol, ¿no? El óxido, hidróxido ferroso, ¿no? Entonces, de esa manera se terminaría esta parte del electroquímico. Luego proseguiríamos a lo que es la corrosión. La corrosión es como consecuencia también de oxidación, reducción, ¿no? De los metales, ¿no? De los materiales, generalmente metálicos. Pero todo material se corrode. Todo material se corrode, ¿no? Todo material, hasta la madera, los plásticos, cerámica, etc. Todo material se corrode, hasta nosotros mismos, ¿no? Nos corroemos. Sino que la diferencia está en que uno lo hace a largo tiempo, otro a corto tiempo. Entonces se percibe el de corto tiempo más fácilmente, ¿no? Es más fácilmente visible. En algunos casos inclusive es inapercibible la corrosión que produce, ¿no? No se percibe, porque en el caso de la madera no lo percibe, ¿no? La corrosión, es inapercibible. Sino que en esas corrosiones, ¿no? La resistencia del material es lo que es afectado, ¿no? Pues la resistencia ya no es lo mismo, entonces en este caso no se percibe, ¿no? La parte corroída. Entonces en esta parte de la corrosión, ¿no? Es deterioro de los materiales como efecto de la oxidación, reducción que se produce en ellas, ¿no? Debido al medio ambiente que se encuentra, ¿no? Para que haya corrosión debe haber dos componentes principales. ¿Cuáles? Oxígeno y agua, ¿no? Oxígeno, humedad, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a ver como experimento número 1, efecto de ácidos, bases, sales en la corrosión de hielo. En la corrosión de hielo. 1, 2, 3, 4, 5 tubitos, ¿no? 5 tubitos. 5 tubitos. En los 5 tubitos vamos a colocar un clavito. Clavito pequeño. Clavito pequeño. Y luego vamos a añadir una solución
cada uno con pH libre. Luego de ya hacer añadidos, se deja reposar los tubos preparados durante ¿cuánto tiempo? 50 minutos. Eso quiere decir que desde el comiencito ya tienen que haber preparado esto, ¿no? Cumplidos los 50 minutos, se va a añadir a cada tubo ferricianuro de potasio. Es una solución amarilla, ¿no? Acá tenemos la ferricianuro de potasio, estoy viéndolo, ahí está, ¿no? K3FCN6, ¿no? Este color amarillo. ¿Qué va a pasar? Cuando añado donde hay hierro más 2, donde ve esto, el ferricianuro va a formar el ferricianuro férrico, que es el potasio, el ferricianuro férrico. Al formar el ferricianuro férrico, este hierro más 12, con el ferricianuro, se vuelve azul. Ese azul le dice azul de Trump. ¿No? Azul de Trump. Entonces, que es característico, ¿no?, del ferricianuro cuando reacciona con el ferroso, ¿no?, el hierro. Entonces, esa es la que caracteriza a los óxidos en cualquier metal, en cualquier solución. Entonces, para ello es lo que van a añadir en este caso, ¿no?, 2 gotas de ferricianuro en cada tubo. Ahora bien, va a producirse azul de repente más, porque acá es sulfato ferroso, ¿no?, no está en cantidad suficiente, ¿no? Ahí va el sulfato ferroso, o sea, acá de repente se va a volver más azul, ¿no?, que los demás. Entonces, yo voy a distinguir, acá se produjo, acá hay corrosión, porque hay hierro más 2. Pero acá, entonces voy distinguiendo. Si la intensidad de coloración azul es casi igual que esta, quiere decir que acá ha sido corroído el clavo. Si este está disminuyendo con respecto a esto, quiere decir que está siendo menos corroído, ¿no?, el clavo. Por eso me dio ya. Entonces, luego voy comparando acá, cómo es la coloración. Es azul, de repente acá se desaparece, ya no se percibe, entonces acá no se produce casi la coloración. Llego acá y no hay nada de cambio de azul, quiere decir que en medio básico no hay color. Entonces, de esa manera voy distinguiendo, ¿no?, el fenómeno de corrosión que está produciéndose en cada situación. Luego, dice acá en un tubo número 6, ¿no?, agarran el sulfato ferroso y le añaden 2 gotas de, ya no sin clavo, ¿no?, le hacen 2 gotas de ferricianuro y se va a volver azul. ¿Por qué? Porque el hierro más 2. Entonces, va a ser igual que esto. ¿Se dan cuenta? Acá no se va a producir corrosión. ¿Por qué? Porque hay hierro más 2. En su propio ion hay reacción. Hemos visto en la clase de oxidación-reducción, ¿no? Ion con su metal no hay reacción alguna, ¿no? Entonces, eso se va a verificar con el tubo número 6. Entonces, ahí se va a comparar tubo número 6 con tubo número 5 y haga sus propias cosas. Que la conclusión ya lo se da, ¿no es cierto? Luego de ello, lo que se llama corrosión del hierro en tela agar-agar. Ese agar-agar, hasta lo tengo, ¿no? Vamos a hacer lo que para mi Facebook, para mi canal de YouTube. esa solución agar-agar es esta. Ay, qué triste, mi canal de YouTube va a tener esta huevo. Es esta. Este es el agar-agar que le ha preparado nuestro queridísimo empleado, ¿no? Entonces, y tenemos deficiencias ahí, ¿no? Acá este gel agar-agar,
se prepara como la gelatina, ¿no? La gelatina, ¿cómo se prepara? Agua caliente, ¿no es cierto? Agua hirviendo, ¿no? Entonces ahí se disuelve, ¿no? Una vez que está disuelto, ya lo puedo envasarlo, ¿no? En vasitos y lo pongo en la refrigeradora o lo pongo a la intemperie, pero por un tiempo determinado. Entonces, similarmente, el gel agar-agar se hace la disolución, pero en este caso, como yo quiero para una experiencia, ¿no? En ese gel agar-agar le va a añadirle cloruro de sodio, quiero añadirle ferricianuro, voy a añadirle fenolftalina. Los 3 condimentos deben estar ahí. Pero estos componentes tengo que agregarle en un momento adecuado. Si lo añado en caliente, en uno de ellos de repente se descompone o degrada, ¿no? Entonces tengo que ver cuál de ellos. Entonces ahí es la falla a veces en la preparación. Entonces acá observamos, por ejemplo, se ha preparado así similar supuestamente, ¿no? Pero no mantiene la coloración del ferricianuro, que es amarillo. Si es amarillo, este óxido que están viendo marrón, ese óxido debe volverse azul cuando hay ferricianuro. Ahí no hay nada de reacción. Debe volverse azul. Es lo que queríamos demostrar con esta experiencia, ¿no? El agar-agar. Pero no se ha vuelto azul. ¿Por qué? Porque hay fallas en la preparación. Ahora, la fenolftalina es la coloración rojo rosella que está por ahí, ¿no? ¿No? Ahí está, ¿no? El rojo rosella en esta parte. ¿No? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Entonces, un poco de azul que por ahí, ¿no? En alguna situación, pero esos óxidos deben volverse azul. Es el azul de turbio que debe verse ahí, ¿no? Ahora, estos son los clavos doblados. En los clavos doblados, la tensión, en cuanto a lo que es tensión química, ¿no? Es en la zona donde está el doblez, no en la zona de acá del externo, sino en el doblez, porque ahí se apiñan los átomos y tienden a perder más fácilmente los electrones. Entonces, en esa zona es lo que debe producirse también en los dobleces, acá, el color azul, pero ahí veo pardo, ¿no? Más pardo que azul, ¿no? Entonces no se ha producido ahí la reacción con el ferricianuro, ¿no? Por la preparación mágica. Acá también está doblado el zinc, ¿no? El zinc tiene prácticamente óxido blanco, ¿no? El zinc siempre produce los blancos productos, ¿no? Debido a que, como ustedes saben, química 1, ¿no? Orbitales de llenos, ¿no? Bien. Entonces, eso igual acá. Entonces, acá lo que se ha querido demostrar, por ejemplo, la protección catódica. En ambos casos, en uno de ellos tenía que mostrarse cuando no está en contacto ambos metales. El otro, cuando está en contacto ambos metales. Pero en este caso, ambos se ha oxidado, o sea, no lo ha expuesto bien, ¿no? Y a la vez, el óxido que se produce no está siendo detectado por el ferricianuro. Entonces hay fallas ahí. Entonces vamos a tener que corregir eso. En este caso, por ejemplo, del ciclo anterior, ¿no? Son menos, más o menos la salida acá, ¿no? ¿Ve? Pero ahí también se produce el óxido, ¿no? Marrón, pero ahí se percibe el azul, ¿no? Ese azul debe ser más intenso en este caso, ¿no? Porque no lo ha preparado. Ahora bien, cuando es la protección catódica, ese azul ya no se produce. Cuando el metal está en contacto con el hierro, en este caso con el zinc, con el hierro, ese azul ya no se produce. El hierro deja de oxidarse, y el que se oxida es el zinc. A ese que se oxida se le denomina ánodo de sacrificio. Y el hierro hace de cátodo. Por eso se dice protección catódica, ¿no? Entonces, es una de las formas de proteger la corrosión. Hay otras de las formas también de proteger la corrosión. Es lo que se llama por pasivación. Se utilizan polvos químicos que
en la superficie del metal se adhiere y forma una película. De tal manera que esa película no le permite penetrar al oxígeno ni a la humedad. Principalmente al oxígeno. Ahora, un fenómeno de pasivación que ocurre es en el aluminio. Todos conocen el aluminio. El aluminio es uno de los metales más reactivos que el hierro. Forma su óxido más rápidamente que el hierro. El detalle está en que el aluminio forma, el óxido que forma es parecido a su color del aluminio, un poquito más oscuro, ¿no? Y se adhiere a la superficie del aluminio de tal manera que forma una película. Esa película es similar al polvo químico que utiliza, ¿no? Se forma una película sobre la superficie del aluminio y esta película es lo que no le permite seguir oxidándose al aluminio. Entonces, debido a eso es su uso en los utensilios domésticos. Tal es así cuando ustedes lavan el utensilio, ¿no? El aluminio en sí es brilloso, ¿no? Se vuelve limpio, bien brilloso se vuelve cuando lo lavan, ¿no? Y pasa un tiempecito, poco tiempo, nuevamente se vuelve esa coloración medio grisáceo, medio oscuro, ¿no? Entonces ese es el óxido de aluminio que se está adhiriendo en la superficie y evita que siga oxidándose el aluminio. Entonces ese es en el caso del hierro, el aluminio. En el caso del hierro, ¿por qué no ocurre eso? Porque su óxido es más granuloso, ¿no? Cuando se acumula, el óxido tiene intersticios que están ahí, entonces el oxígeno entra por ahí, sigue la oxidación respectiva. Tal vez así pasó un tiempo, agarran el clavo, ¿no? Que está ahí todo, a ver si hay algo, pero ya no hay nada, ¿no? Todo polvo, ¿no? Todo orina. Bien, jóvenes, entonces en esta parte vamos a hacer, ¿no? Como experiencia número 3, la arena como puente salida. La arena como puente salida. En un vaso vamos a colocar arena hasta la mitad aproximadamente y hacemos la conexión con la arena seca, ¿no? Vamos a hacer la conexión en 2 electrodos, un clavo y un cobre. Una distancia aproximadamente de 5 centímetros. Hacemos la conexión al multitester, un probador, ¿no? Y hacemos la lectura. Si este es digital, ¿no? Si este es digital, posiblemente haya una lectura de 0.0 y tanto. Pongamos que colocamos en un sentido, ¿no? Y nos marca, si es digital, nos marca menos 0,005. Nos sale negativo. Quiere decir que los polos no hemos puesto adecuadamente, ¿no? Entonces quiere decir que debemos invertir los terminales, ¿no? Para que nos salga positivo. No me queda. Ahora, ¿por qué esta lectura? Pues eso se tiene que deducir en el mismo experimentando, ¿no? Cuando son analógicos, ¿no? O sea, con aguja, ¿no? El multitester, posiblemente no detectemos ese voltaje, ¿no? Posiblemente que el analógico nos va a mostrar una aguja que se mueve suavecísimo, casi poco, pero está indicando que hay voltaje. Entonces, ¿cómo se explica eso? Si es arena seca, si contiene sales, las sales están sólidas, ¿no? Cuando están las sales sólidas, ¿conduce electricidad o no? No conduce. Entonces, ¿por qué razón entonces se obtiene esa lectura? O sea, hay que ver, hay que analizar, ¿no es cierto? Entonces, hay varios factores que puede haber. Uno de ellos que el vaso puede estar húmedo, no se ha secado bien, ¿no? O que el ambiente está húmedo, ¿no? Y la arena sigue con esa cierta humedad, ¿no? Entonces hace que los sólidos que están presentes en esa arena se humedezcan, ¿no? Entonces esa humedad permite
pasar cierta cantidad de corriente eléctrica que se percibe en esa línea. ¿Estamos jóvenes? Entonces, son formas de analizar, ¿no? En este caso, nuestra experiencia, lo que está haciendo. Bien, pasamos a la siguiente etapa, que consiste en añadir cloruro de sodio al 3%. A esa misma arena que está seca, añadimos cloruro de sodio al 3%. Ojo, cuando añadan, no lo vayan a añadir superficialmente. Tienen que añadirlo que esté totalmente mojado la arena, hasta el fondo, hasta la base en este caso, del vaso de precipitado, ¿no? Hasta la base del vaso de precipitado debe estar húmedo, debe haber llegado a la solución. Inclusive pueden hacer un poquito de exceso, ¿no? De solución de cloruro de sodio al 3%. Una vez se ha hecho ya humedecido la arena, ponemos los mismos electrodos ahí y hacemos la medicina. Entonces, tenemos, aparte de estos metales, tenemos cobre, magnesio, plomo, fierro. Hacemos la combinación, ¿no? De par en par. Por ejemplo, acá cobre con magnesio, cobre con plomo, magnesio con hierro, plomo con hierro, magnesio con plomo, cobre con hierro, ¿no? Entonces, para cada caso van a obtener un voltaje. Ahora, una vez felices obtenidos los voltajes, ahí no termina la situación. Para el informe viene a ser, tienen que verificar con los potenciales, ¿no? Estamos con los potenciales, ¿no? Estándar, y esos voltajes, ¿cómo resultaron? Si son menores, mucho menores a los que debe salir en lo teórico, ¿por qué? ¿Influye en algo el puente salino? En este caso, que está haciendo de puente salino la arena, ¿no? ¿De qué manera influye? Bueno, todos esos pormenores tienen que analizar esta parte de... Es el 8 y hago el 9 ya. Luego, posteriormente, pasamos a la semicelda, ¿no? Vaso de arena y sulfato de cobre con su electrodo. Acá tenemos Y vamos a hacer sulfato de cobre y su electrodo. Vamos a hacer el Y acá tenemos la arena y el puente salino. Ahora bien, en esta parte, este electrodo, ojo acá, este electrodo va a variar. Acá el metal que vamos a poner va a dar un voltaje con esta parte de la celda, ¿no? Y hay un puente salino. Por ejemplo, si yo pongo cobre, va a dar un voltaje. Entonces, uno se pregunta, ¿es cobre con cobre? ¿No? Entonces, ¿cómo está influyendo esto? ¿De qué manera está influyendo la arena, ¿no? Con cloruro de sodio, ¿no? ¿Para qué? De voltaje, ¿no? De repente está convirtiéndose en una celda de concentración, ¿no? Entonces, son situaciones que hay que ver, analizar, ¿no? ¿Por qué da voltaje cobre con cobre? Luego ya variamos el metal, magnesio, ¿no? Va a dar un voltaje de la celda. Luego con el plomo, luego con el clavo. En cada caso, ¿no? Analizar los voltajes, ¿no? La razón por la cual dichos voltajes son o no son iguales a los voltajes de la celda obtenidos a partir de sus potenciales estándar. ¿Estamos jóvenes? Muy bien. Entonces, de esta manera se terminaría esta parte de las prácticas. Ahora bien, ¿cómo hacemos esta parte de las prácticas para avanzar por grupos? Mitad, ¿no? O sea, Otra si vez. uno de 4, mitad hace la primera parte y la otra mitad hace la segunda. ¿Vamos? Regla de 3 simple. Si son de 3, si hay 2 de 3 mesas, ¿no? Simplemente las 3 mesas se ponen de acuerdo, ¿no? Uno al otro lado se pone, el otro acá, y hacen uno